Señor. Hoy también es un día muy especial. Hoy es la cuarta conferencia, de este congreso titulado Edén. Edén, mi lugar de encuentro con el Señor. Yo le doy gracias al Señor porque Él me permite ser un instrumento suyo aquí en esta tierra y me permite compartirle de su palabra nuevamente a este pueblo que está sediento de su palabra. Yo voy a orar antes de iniciar esta conferencia. Usted se queda sentadito allí y usted me acompaña en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Ya este servicio está delante de tu presencia. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que tú pones en mi boca sea de edificación para la vida, para cada una de las vidas que están en este lugar. Que tu espíritu se conecte con nuestro espíritu para que podamos entender lo que nos quieras enseñar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias, Señor, por tu presencia. Bueno, esta cuarta conferencia tiene el título de Jesús, vuélveme al origen. Se llama así, Jesús, vuélveme al origen. Yo quiero que antes de iniciar a profundizar un poco más en lo que es este tema como tal, me acompañen en Isaías 40, versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 40, 1 y 2. Ok, ahorita lo leo, lo leemos. Cuando la pastora me dice, bueno, María Rebeca, te toca este tema, Jesús, vuélveme al origen, yo dije, wow, Señor, yo estuve orando constantemente y le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo le hable a tu pueblo? ¿Qué tú quieres que se hable? ¿Qué tú quieres enseñarle a tu pueblo? Y el Señor, cuando hablamos, el Señor nos responde. No solamente es yo hablar con Él, Él también tiene una conversación conmigo. Tengo un sueño donde el Señor me habla y me dice, hija, quiero que hables sobre la restauración. Cuando el Señor me dice que a través de la pastora, este tema titulado Jesús me vuelve al origen, lo que yo pensaba era, ok, ¿cómo volvemos a ese lugar? ¿Cómo volvemos a un origen? ¿Cómo volvemos a donde todo comenzó? ¿Cómo volvemos allí? Y el Señor me decía, es a través de la restauración. Es a través de la restauración. Ahora sí, vamos a leer Isaías 40, 1, 2, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y esto el Señor me decía, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con ternura a Jerusalén. En este momento no somos Jerusalén, pero somos el pueblo de Dios. Y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Amén. Amén. Qué grato es escuchar que nuestros pecados son perdonados. Pero ¿dónde comenzó todo? Ayer pudimos aprender desde el Génesis 1, 2 y 3 de la creación del Señor, de cómo Dios creó al hombre, de cómo Dios creó a la mujer y también de la desobediencia del hombre. Y ahí es donde viene desde ahí es donde se origina todo esto que podemos atravesar la humanidad. Podemos recordar, no voy a hablar tan profundo de ese tema, pero podemos recordar lo que sucedió allí en el Edén. Vamos a refrescar lo que aprendimos ayer, que el hombre y la mujer fueron expulsados de ese lugar por culpa de ¿qué? De la desobediencia, ¿sí? Fue por culpa de la desobediencia. Vino el enemigo a través de la serpiente, siendo astuta, le habló al oído de Eva y le dijo, oye, ¿qué tal si comes de ese árbol? ¿Qué tal si lo comes? A través de esa voz que llegó a su mente, ella en su voluntad tomó la decisión de tomar ese fruto y se lo dio a su compañero. Eso hizo que desobedecieran al Señor, y al Señor le había dicho, no comas de ese árbol.
Entonces, a raíz de eso, haciendo un resumen, a raíz de eso, el hombre y la mujer fueron expulsados de ese jardín, de ese lugar a donde Dios los había colocado. Por causa de esa expulsión de ese lugar, vienen y acontecen muchas cosas en la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de la desobediencia entra la maldad en el hombre, entra el pecado en el hombre. Y el pecado es lo que me aleja de mi Señor, es lo que nos aleja del Señor. Entonces, el Padre, a través de este mensaje, nos va a enseñar cómo Él quiere restaurar tu vida. ¿Saben algo? Mientras ubicaba y investigaba acerca de lo que es la restauración no es más que reparar algo dañado. La restauración es reparar algo que se dañó y volverlo al estado original, volverlo al origen. Y fíjense en cómo se llama este tema: Jesús me vuelve al origen. Entonces Jesús, para devolverme a ese lugar donde Adán y Eva estuvieron y donde todo comenzó, donde había esa conexión directa con el Señor, donde había esa comunicación, es a través de esa restauración y es a través de Jesús. El Señor, mientras yo investigaba acerca de esto, venían muchas cosas a mi mente sobre qué es la restauración. Yo decía: Padre, reparar algo dañado y volverlo al origen. ¿Cuántos de aquí han ido al odontólogo? Levanten sus manos. Cuando usted llega al odontólogo, el odontólogo le dice: bueno, la restauración sale en $30. Bueno, ok, tiene un diente roto, una muela que se le partió, vamos a restaurarla. Y le dice, ¿verdad? Vamos a restaurarla. Yo, bueno, he tenido que ir muchísimas veces. Cada vez que voy le digo al odontólogo, le digo, pero es mucho. Si es mucho, ponme anestesia porque no quiero sentir mucho dolor. No me gusta sentir eso, y sobre todo el ruidito del es desagradable. Entonces eso me lo hacía recordar el Señor, y el Señor me hablaba a mí y me decía: fíjate que para ser restaurado necesitamos atravesar por un proceso para que pueda ser restaurado, para reparar eso dañado a lo original, a como estaba. Y luego que usted va, usted llega a su odontólogo y el odontólogo le reparó su muela, usted pagó y no hay problema, ¿verdad que sí? Se fue el dolor, ya no hay molestia y otra vez vuelve su diente a su estado original. Eso es hablándolo en términos de nuestra vida diaria. Ahora quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Vamos a leerlo aquí. Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Le damos gracias al Señor porque su presencia está en este lugar. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír. Hablen conmigo, lean pues, vamos a leerlo todo, vamos a aprender aquí todo. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír. Amén, continuamos. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Esta pregunta te la voy a hacer yo. ¿No podré el Señor hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Dios, oh pueblo de Dios? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Automáticamente cuando el Señor me ministra restauración, Él me lleva a este pasaje en la Biblia, me lleva a este pasaje en las Escrituras. Y el Señor me trae a mi mente cómo es el trabajo de un alfarero. ¿Saben cómo es qué hace el alfarero, cierto? El alfarero es el que hace esas obras con sus manos, hace esas vasijas de barro. Sí, lo saben, los han visto.
Entonces ahí nos relata, el mismo Señor llevó a Jeremías a ver ese trabajo. Está creo que en el número 3 o 4 y le dice, mira cómo él forma con sus manos esa vasija, pero viendo que hay algo que no está bien, la quiebra y la hace de nuevo. Entonces el Señor me ministraba mi vida y me decía, para nosotros poder ser restaurados y para que se pueda reparar un daño, muchas veces necesitamos ser quebrados por el Señor. Muchas veces necesitamos que el Señor nos tome en sus manos y nos forme de nuevo, porque algo, así como el alfarero vio Jeremías vio al alfarero que hizo algo que no, oye, me salió esta pieza mala, esto no me está gustando, la voy a hacer de nuevo. Cuánto y más Dios con nosotros, que somos su creación, que somos sus hijos. Yo les quiero compartir. Este mensaje es corto, esto que el Señor me enseñó. Yo sé que algunos de los que están en este lugar me conocen desde que yo llegué aquí a esta casa Rocafuerte. Y los que han estado más cerca de mí, ellos han podido conocer de cerca cómo ha sido mi vida en el Señor. Cómo Dios ha tenido que tratar conmigo y cómo el Señor he tenido que pasar por diversos procesos en mi vida. No les quiero hablar a través del dolor, les voy a hablar a través de lo que el Señor me enseñó a mí en medio de mi proceso de restauración. Porque ¿saben algo? El Señor, muchas veces nosotros creemos que estando aquí sirviéndole al Señor, ya estoy bien, estoy plena, ya estoy chévere, no tengo nada que corregir. Le sirvo al Señor, canto, alabo su nombre, ayudo al prójimo, ayudo a mi hermano, si necesita alguna ayuda yo estoy para él. Pero el Señor me enseñó a través de varios años en mi vida, me enseñó varias cosas. Yo le estaba diciendo a Arianna ayer, no me voy a poner mucho maquillaje porque sé que voy a llorar, pero quiero comentarles lo que el Señor hizo conmigo. Desde que yo me casé con mi esposo, el Señor comenzó en mí un proceso de restauración. El Señor comenzó en mí a reparar cosas que estaban dañadas, que yo no sabía que estaba dañada. El Señor empezó a quebrarme como esa vasija de barro y hacerme de nuevo. Y quizás uno en medio del proceso uno puede decir, no, es muy doloroso, no voy a aguantar. Pero yo le doy las gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él ha sido un apoyo para mí fundamental en este caminar con el Señor. Yo me caso con él al año, mi mamá fallece, muchos de los que están aquí lo saben. Pero quizás no saben a profundidad todo lo que yo atravesé en medio de ese proceso. Y en medio de ese proceso de duelo, nosotros sabemos que quizás médicamente o lo que pueda decir científicamente comprobado, el duelo pasa por distintas etapas. Uno pasa por distintas etapas, la etapa de negación, luego estás renegando y luego hasta que aceptas que eso pasa, que es la voluntad de Dios. Pero conmigo el Señor, luego de que mi mamá fallece, no solamente fue ese proceso que viví, pasé otras cosas más. El Señor me restauraba a través de su amor. Una de las cosas que yo recuerdo de ese momento, y eso era lo que el Señor traía a mi memoria en estos días mientras yo estudiaba su palabra, era que cuando mi mamá fallece, empezó en mí, claro, las emociones estaban a mil porque ya no estaba esa persona allí. Y les comparto esto, cuando yo era niña, yo tenía como 5 o 6 años, yo vivía en Ciudad Bolívar, mi papá está aquí, él no sabe eso, pero cuando yo estaba allá, yo de niña de 5 o 6 años venían pensamientos a mi mente eran, ¿qué vas a hacer cuando tu mamá ya no esté? ¿Qué vas a hacer cuando tu mamá se muera? Imagínense, yo de niña
5 o 6 años, ¿qué vas a hacer cuando tú? Y yo lloraba, yo recuerdo que yo lloraba y me pegaba de la pared y mi mamá me decía, ¿pero por qué piensas eso? Claro, nosotros no éramos cristianos, pero ¿por qué piensas eso, María? Ya, olvídalo. Cuando llegue ese momento que se vuelve realidad, que es que ya el Señor decide que parta con Él, mi mamá partió en el Señor, dije, estoy viviendo lo que en un momento hace años sentí temor de que me pasara. Y ahí empieza ese proceso de restauración en mi vida, a través del amor del Señor, porque yo era una persona que tenía mucho miedo. Fíjese, desde niña tenía mucho miedo, había temor en mi corazón. Siempre tenía miedo de quedarme sola, siempre tenía miedo de estar en un lugar y que todos se fueran a mi alrededor, que ya no hubiera nadie a mi alrededor. Pero el Señor, a través de ese proceso, me enseñó que Él es lo más importante en nuestras vidas. Que Él es lo más importante en nuestras vidas. Hubo un día que yo lo que hacía era tanto hablar de ella, que el Señor me dijo, ¿y yo dónde estoy? Yo dónde estoy en tu corazón, María. Yo dónde estoy en tu corazón. Y eso a mí me quebrantó tanto, porque yo decía, Señor, yo decía que yo te amaba, pero ahora ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? El Señor quita ese amor. Las que tienen madres aquí saben que eso es un amor especial. El amor de una madre es algo maravilloso. Y el Señor me dijo, sí, ella es tu madre, ya está descansando, pero ahora me tienes a mí. Ahora me tienes a mí. Ahora vas a aprender a vivir, a depender de mí. Ahora vas a aprender a vivir, a depender de mí. Yo tuve que tomar la decisión, mi hermano, de decir, ya basta. No puedo seguir así. Y bendigo la vida, Carla, que está aquí. Ella un día me dijo, ya no llores más. Ya está bueno, ya no llores más. Ella ya cumplió su propósito, ahora tú tienes que avanzar. Y yo dije, ciertamente, pero no era fácil aceptarlo para mí. Hasta que el Señor me hizo entender todo aquello que me quite del primer lugar en tu corazón se llama idolatría. Idolatría. Y dije, yo no quiero ser idólatra, Señor, porque a ti no te agrada la idolatría. Eso es abominación a ti. Yo puedo amar a mi padre, a mi esposo, a mi hijo, y yo los amo a todos ustedes. Pero nada puede estar por encima del amor de Dios. Nada puede ocupar en tu corazón el primer lugar del Señor. ¿Saben algo? Hoy buscaba y decía, ¿qué es la idolatría? Pero Señor, háblame, ¿qué es la idolatría? La idolatría, ok, quitas algo, pones al Señor. Pero también es cuando amas excesivamente a algo o a alguien o a una cosa. Que tu vista se vaya tanto por una persona o por tu hijo o por tu esposo o por el trabajo o por el dinero, entonces le quitas el primer lugar al Señor. Ahí entra el pecado. Ahí entra el pecado en nuestro corazón. Pero Dios, con sus brazos y sus lazos de amor, me hizo entender que había algo que estaba mal en mi corazón y que tenía que repararlo. El Señor tenía que reparar mi corazón. No es fácil perder un familiar. No es fácil. Eso es un proceso muy difícil, muy duro. Pero cuando estamos en el Señor, aprendemos que su amor sobrepasa y excede a todo conocimiento. Y que aunque quizás anhelemos esa cercanía con esa persona, nada se iguala a la cercanía que nosotros podamos tener con el Señor. Nada se iguala a eso. Y ahí, en ese lugar donde yo vivo, yo bendigo la vida de Angélica y Ronnie, que son la familia de mi pastora. Ese lugar es lejos y muy pocos van para allá. Y en ese lugar el Señor, cuántas cosas no me ha enseñado. El Señor me ha enseñado tanto. Me ha restauró mi corazón del dolor. Restauró mi corazón de la incredulidad. Restauró mi corazón de la falta de fe.
restauró mi corazón de la orfandad. El Señor me dijo: no eres huérfano, no estás sola. Dile al que está a tu lado: tú no eres huérfano, no eres huérfano, no eres huérfano. Tenemos un Abba. Y empecé a conocerlo a Él. Empecé a tener un trato con Él que antes no tenía. Antes no tenía. Yo decía que lo amaba. El Señor un día me levanta con una alabanza y decía: de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Yo de oídas había oído al Señor estando aquí, hasta que pude verlo en medio de ese proceso de restauración que es doloroso, que no nos gusta, que nos incomoda, que nos quebranta. Allí el Señor está contigo. No estás solo y no estás sola. Allí el Señor te acompaña. Allí el Señor te levanta. Allí el Señor te sana, te restaura. Luego que pasa toda esa situación, viene mi hijo. No fue fácil el embarazo, viene el posparto. Caí en depresión, estaba ansiosa. Yo tenía miedo de salir, yo no quería que me vieran, yo no quería ir a ningún lado. Estaba muy triste, muy triste. Y hoy no lloro porque estoy triste. Hoy lloro es porque Dios me levantó. Porque Dios me levantó. Porque el Señor me levantó. Y hoy te puedo predicar de las maravillas que Dios hace, del poder de Dios. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado, para que prediquemos su palabra y para que prediquemos de su poder y de sus maravillas. Que así como llegaste no te vas a ir, porque es que ese es el Dios que nos vuelve al origen. Fue a través de Jesús que pude recibir el perdón. Recuerdo ese día que me levanté y le dije: Señor, perdóname, 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 Señor, porque yo no quiero fallarte, mi Señor. Ay, yo sabía que iba a llorar, pero es que recordar esos momentos y sentir que no solamente quedó allí, sino que recibí el perdón de Dios, porque hoy estoy aquí predicando su palabra. Y eso es una de las cosas que el enemigo, por el pecado, hace que aleje a la persona de Dios, porque sientes tanta vergüenza de lo que cometiste que sientes que no tienes perdón de Dios. Tú puedes sentir que no tienes perdón de Dios, pero eso es una mentira del diablo, porque Jesús murió en la cruz y resucitó. Fue para salvarnos y perdonarnos. Para eso murió mi Señor. Para eso Él murió y resucitó. Él hizo que mi corazón se acercara más a mi Abba. Yo escuchaba en la antigua congregación donde yo estaba como los que estaban en el ministerio de alabanza siempre hablaban de Abba, Abba. Y uno puede, esa es una palabra hebrea, si mal no lo recuerdo, creo que allá está mi pastor. La traducción es papá, papi, papito. O sea, es una forma de así como uno trata a su papá con cariño, como esa cercanía. Cuando uno le dice papi, ya, ¿dónde está el hermano Juan? Con Natalia, que le dice papito, yo lo escucho. Papito, así. Tuve esa cercanía con mi papito, con mi Abba. Y Abba empezó a transformar mi vida. Abba empezó a cambiar mis pensamientos. Abba empezó a cambiar mi tristeza en alegría. Luego que viene el nacimiento de mi hijo, fue un momento difícil porque, fíjense, él nace y a los meses yo le digo a mi esposo: amor, ese trabajo en donde estás, eso, mira, no vemos nada, o sea, mira, casi no hemos podido comprar nada. Y él dice: bueno, ok, está bien, voy a renunciar. Y pasamos 3 años, mi esposo sin empleo, y yo lloraba muchísimo. Y yo le decía: Señor, perdóname por haber tomado esa mala decisión. Perdóname, Señor, porque quizás no fue tu voluntad, no me dejé guiar por tu voz. No fueron fáciles esos momentos, pero en medio de esa mala decisión, el Señor se siguió glorificando en mi vida. Y eso fue el año pasado, hubo algo en mi corazón que el Señor restauró, y fue cambiar mi vocabulario. Ya basta de la queja.
ya basta del lamento, pero es que no tengo, pero es que no tengo, pero es que no hay, pero es que mi esposo, yo siempre que predico aquí se los digo, él es un hombre de fe. Ay, amor, yo te amo mucho. Gracias por tu vida, amor, de verdad. Porque Dios lo usa a él para restaurarme a mí, para perfeccionarme a mí. Y a mí me usa para ayudarlo a él. Y el Señor, fueron momentos muy difíciles, donde a veces veníamos para este lugar. Mire, yo venía con los zapatos rotos. Venía con los zapatos rotos, mi hermano, y yo le decía a mi esposo, no importa, un día que vinimos a este lugar y casi no comíamos, casi no comíamos, y yo le decía, no importa, amor, vamos, porque vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a alabar al Señor, porque si Él es todo para nosotros, Él es nuestro sustento, el Señor nos va a proveer. Cambia el vocabulario, cambia el vocabulario, cambio las palabras de queja por gracias, Señor. Y empecé a darle gracias a Dios, y comíamos un poquito de arroz con lentejas. Y antes me quejaba y a mí no me gustaba la lenteja. Y cuando lo hacía en la casa yo le decía, gracias, Señor, porque aunque sea tengo arroz con lentejas en mi barriga. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me provees, aunque sea este poquito, pero no me voy a acostar sin nada en mi estómago. Y qué difícil es cuando uno tiene un hijo y no tiene nada que comprarle y no tiene nada que ponerle, nada, no tiene nada. Pero Dios usó a mi papá, y te bendigo, papá. Usó a mi papá como un instrumento para bendecir mi vida. Yo sé que muchos papás que están aquí bendicen la vida de sus hijos que están aquí. Y él siempre me dice, por más grande que tú seas, tú siempre serás mi hija, mi niña. Yo le digo, sí, papá, pero es que yo también tengo que moverme, tengo que hacer. No, tú eres mi hija. Y yo sé que los padres son así. Imagínate cuánto y más Dios con uno, que somos su creación. ¿Cómo que Dios no te va a restaurar? ¿Cómo que Dios no te va a perdonar? Mira con cuánto amor nos aman nuestros padres, cuánto amor nos ama nuestro Señor. Ese es el amor de Dios a través de Jesús, porque Jesús es el camino que nos vuelve al origen. Es Jesús. Se fue de mí esa queja, el lamento, no tengo. Recuerdo que un día fui a donde Yulimar y le dije, Yuli, me siento mal, veme los zapatos rotos. Y ella me decía, aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más. Y dije, tengo que aguantar, Señor. Dios te bendiga, Yuli, porque eres usada por Dios. Aguanta un poco más. Por eso es que cuando uno piensa, no, pero es que yo no soy importante en la vida de Dios, aquí en la iglesia, a mí no me toman en cuenta, hermano. A veces usted dice algo, usted me está saludando allá en la puerta y yo, gracias, Señor. Mira la hermana, ¿dónde está la hermana Anaí? ¿Dónde está? No la veo. Allá está. La hermana Anaí, un servicio de Santa Cena que estuvo aquí bellísimo. Y el pastor mandó, vayan y abracen a su hermana. Yo un día anterior le había dicho al Señor, necesito un abrazo, Padre. Y esa mujer fue usada por Dios y me abrazó. Entonces Dios va cambiando nuestra mentalidad a través de la restauración. Nosotros debemos dejarnos restaurar por nuestro Creador. Nosotros debemos dejar que Él empiece a formar en nuestras vidas esa vasija de barro que Él ya diseñó. Quizás no va a ser fácil, quizás va a ser un poco doloroso, pero el fin de todo ese proceso va a ser glorioso, va a ser maravilloso, porque nada de lo que está en las manos de Dios es imperfecto. Nada de lo que está en sus manos es imperfecto, todo es perfecto en las manos de Dios. Le doy gracias al Señor, porque en medio de todos esos años, 5 años, mis hermanos, 5 años desde que me casé con mi esposo, fue proceso tras proceso tras proceso. Y yo decía, Señor, pero ¿qué pasó? No hay más nadie, solamente yo. Y la gente me decía, es que Dios te quiere enseñar algo, María. Dios quiere hacer algo en ti, María. Yo, pero ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Aprender a amar, aprender a perdonar,
aprender a alabarlo en medio de cualquier circunstancia, a mantener la calma, a mantener la paz, a que se vaya la desesperación. El Señor me enseñó que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y saben algo? ¿Saben algo? Ese hombre, Adán, fíjense, cuando Eva le dice, toma, come del fruto, ¿qué fue lo primero que sintió Adán? Miedo. Sintió miedo. Ay, sintió miedo. Ese fue el primer sentimiento. Ay, siento miedo, tengo miedo. El enemigo, ¡fum!, envuelve. Y eso mismo que estuvo allí en el Edén, aún él sigue trabajando de esa forma. Pero entonces viene la palabra de Dios y te dice, yo no he depositado en ti espíritu de cobardía, yo deposité en ti espíritu de amor, de poder y de dominio propio. De dominio propio, de poder y de amor. Recuerda, y hay veces que uno le dan ganas como de salir corriendo. Ay no, yo siento que no puedo. Ay no, yo como que me voy a ir. Ya yo, esto es muy difícil. Señor, calma. El verdadero amor echa fuera el temor. Yo tuve que pasar por ese proceso donde sí vino esa nube de miedo, de temor, pero el Señor allí estuvo moldeándome como el alfarero. Ya basta de miedo, ya basta de temor, ya basta de miedo, porque yo estoy contigo. Y el Señor nos los ha repetido desde ayer. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús está en este lugar. Y hoy Jesús es intencional. Quiere ser intencional en tu vida. Ponte de pie. Vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. El Espíritu Santo de Dios quiere traer libertad a tu mente. Quiere traer sanidad en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios ha traído la salvación a este lugar. El Espíritu Santo de Dios ha traído la salvación a este lugar. Yo sé que hay personas que se han sentido, que se sienten heridas, que se sienten quebradas, que se sienten avergonzadas por quizás el pecado que cometieron. Pero déjame decirte algo, aquí está Jesús y Él quiere restaurar tu relación con Dios. Si eres tú uno de esos, yo te pido que pases aquí adelante sin pena, porque el Señor lo que quiere es restaurar tu relación con Él.